muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Santiago Garzón y en el de hoy vengo a hacerles una exposición de las propiedades mecánicas de los materiales junto con mi compañero Santiago García Salazar. En- para comenzar a hablar de las propiedades mecánicas hay que entender que los materiales cuentan con este tipo de propiedades debido a los esfuerzos unitarios y a los desplazamientos de las estructuras y sus componentes debido a cargas externas o fuerzas exteriores, pues como tal. El estudio de las propiedades mecánicas es esencial en muchos campos de la ingeniería, dado a que conociéndolas podemos, al momento de construirlas, hacer un diseño seguro de las estructuras. Entonces, como decía antes, las fuerzas que actúan sobre los materiales causan una deformación unitaria y con ello podemos entonces desprender varias propiedades o formas de reaccionar de los materiales. Entonces tenemos la elasticidad, plasticidad, maleabilidad, ductilidad, dureza. Tenemos también la tenacidad y la fragilidad. Bien, entonces ya después de haber mencionado los diferentes comportamientos de los materiales, vamos a explicar cada uno de ellos. Tenemos entonces la elasticidad, que es la capacidad del material de, al recibir una deformación, no sé, de cualquier tipo, ya mi amigo, pues mi compañero explicará los tipos de esfuerzos aplicados, eh, se deforma y tiene la capacidad de regresar a su estado original. Esa es como la característica principal. Un ejemplo de eso sería un resorte que, pues, como todos sabemos al estirarlo, tiene la capacidad de regresar a su forma, ¿cierto? También existe la plasticidad, que es un fenómeno o una característica opuesta a la elasticidad, que por el contrario, al hacer algún tipo de esfuerzo sobre el material, resulta que este no va a regresar a su forma original, sino que va a conservar la forma, pues, en la que se distribuyeron sus elementos. Bien, luego de estos dos viene la maleabilidad, que la maleabilidad es como su nombre lo dice, la propiedad para darle diferentes formas y descomposiciones a un material. Especialmente pues como las planchitas o láminas finas, delgadas de algún material. Un ejemplo de esta maleabilidad podría ser el oro, que eh, tiene la propiedad de convertirse en lingotes, en, no sé, en granitos, planchas, como se estaba diciendo, diferentes formas, pues, como tal. Tenemos también la ductilidad, que junto a la maleabilidad es como esa propiedad de darle forma al material, pero en este caso especialmente forma de hilo o de alambre. Se puede hacer pues en frío, en realidad. Y el ejemplo más claro de este sería el cobre, por decirlo así, porque podríamos pues darle la forma deseada, que es de un hilo o un alambre, pues, ¿cierto? Tenemos también la dureza. Ahora la dureza, que posiblemente varios de nosotros habremos entendido de la clase de geología, es la capacidad de los materiales de no ser rayados, penetrados, abrazados o algún tipo pues, de fenómeno superficial. Y el ejemplo más claro que todos debemos conocer es el diamante, que por su dureza se caracteriza por no permitir el rayado de sí mismo y sí permite, por el contrario, el rayado en otro tipo de cualquier material. Tenemos entonces eh, otros dos opuestos que serían la tenacidad y la fragilidad. Entonces la tenacidad viene a ser el concepto que permite que un material pueda absorber la energía mecánica que produce su deformación antes de que éste se rompa o en su defecto no. El ejemplo más claro de este vendría a ser el acero. El acero es el metal por excelencia que tiene muy buena
Tenemos también la fragilidad, como había dicho, que es el contrario, y este no permite la absorción de la energía mecánica para la deformación, sino que tiende a fracturarse de manera bastante rápida en cuanto se le aplica algún tipo de esfuerzo. El ejemplo más claro también sería el vidrio, que ante cualquier presión, fuerza o algún tipo de algún tipo de carga instantánea tiende a fracturarse fácilmente. Bien, a partir de de estas siete propiedades de los materiales, podríamos hablar también de dos propiedades adicionales que en realidad también son claves para comprender la forma en la que los materiales se comportan. Tenemos entonces la fatiga, que la fatiga tiene que ver mucho con el tiempo al que se ve expuesto el material a las cargas. Entonces se puede decir que son cargas dinámicas cíclicas que van actuando sobre el material y lo van fatigando, como su nombre dice. Entonces, para dejarlo más claro, está el ejemplo de tomar algún alambre de algún material y darle, digamos, como varias fuerzas, cargas así repetidas, hasta que notamos que tiene menos resistencia pues a la que tenía inicialmente y se puede decir que se fatigó. No solo sucede en este tipo de materiales, sino también con el uso continuo de instrumentos así de uso cotidiano, como algún medio de transporte o algo que, digamos, sus elementos compuestos de materiales diferentes con el tiempo se van desgastando o fatigando. Y por último tenemos la acritud, que sería como la última propiedad pues, adicional que les diría y tiene mucha relación con los metales. ¿Qué se pretende hacer con la acritud en los metales? Este tipo de propiedades no es como tal una propiedad natural de los metales, sino que por acción de trabajo mecánico se lleva a que estos sean más duros, más resistentes y a su vez también más frágiles, porque se pierde más maleabilidad o ductilidad pues, del metal. Pero este tipo de pruebas o de realizaciones se hacen pues con el fin de obtener unas propiedades que primen sobre las otras. Y pues como ejemplo tenemos pues algún metal al que se le apliquen este tipo de cambios de acritud, aunque estos cambios son reversibles a pesar de todo. Muchísimas gracias por su escucha y nos vemos en la próxima. Tipos de esfuerzo. Los elementos de estructuras deben aguantar, además de su peso, otras fuerzas y cargas exteriores que actúan sobre ellos. Esto ocasiona que se presenten distintos tipos de esfuerzos que mencionaré enseguida. Primero, la definición de esfuerzo. Se conoce como esfuerzo la fuerza que se aplica contra un impulso o resistencia para contrarrestarlo o revertirlo. Como sabemos, la fuerza es la causa física capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. En este sentido, el comportamiento del material variará dependiendo de cómo se aplique esta fuerza. Las principales tipos de fuerza son tracción, compresión, flexión, torsión y corte. Bueno, con la tracción es el esfuerzo al que se somete un objeto cuando hay dos fuerzas opuestas que tienden a alargarlo o estirarlo, como lo vemos con el resorte. Un ejemplo son los tirantes. Compresión
consiste en someter a un cuerpo a la acción de dos fuerzas opuestas, pero para disminuir su volumen. En este caso, las fuerzas van hacia el objeto. Flexión, deformación que experimenta un elemento estructural alargado en dirección perpendicular a su eje longitudinal. En este caso, tenemos el elemento estructural y la fuerza va aplicada hacia su eje perpendicular a su eje longitudinal, como una especie de pandeo. Torsión, esfuerzo provocado por una fuerza circular que tiende a retorcer el material, o sea, girarlo en su eje longitudinal. El objeto y la fuerza circular a un lado. Un ejemplo, mi mano es la fuerza circular, va retorciendo el material en su eje. Y por último tenemos corte o cizalladura. Este es el esfuerzo de dos fuerzas paralelas de sentido contrario y perpendiculares a su vez a su eje longitudinal. Este ejemplo lo podemos ver con la hoja. Mis manos, las fuerzas, una hacia abajo, otra hacia arriba, tratando de cortar el material.